El ADN del genoma utiliza el ARN como intermediario para dirigir la síntesis proteica. Cuando la célula necesita una proteína determinada, la secuencia de nucleótidos de la región apropiada de la inmensa molécula de ADN del cromosoma se copia primero a ARN en un proceso denominado transcripción. Son estas copias de ARN de segmentos del ADN las que se utilizan como moldes para dirigir la síntesis de las proteínas en un proceso denominado traducción. Por lo tanto, como vimos en el video anterior de esta serie, el flujo de información genética en las células va del ADN al ARN y de este a las proteínas. En las células eucariotas, los transcritos de ARN sufren una serie de procesamientos en el núcleo, incluyendo su maduración o ajuste antes de que se les permita salir del núcleo y ser traducidos a proteínas. Estos procesamientos pueden cambiar aspectos críticos del significado de una molécula de ARN y por tanto resultan cruciales para entender de qué manera las células eucariotas leen el genoma. También hay que tener en cuenta que en algunos genes el producto final es la molécula de ARN. Como en las proteínas, muchas de estas moléculas de ARN se pliegan formando estructuras tridimensionales precisas que desempeñan papeles estructurales y catalíticos dentro de las células. Algunos ejemplos son el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, y el de transferencia, encargado de transportar aminoácidos al ribosoma, participando en la traducción. Empezaremos con el primer paso en la decodificación del genoma, la transcripción, por la cual se forma una molécula de ARN a partir del ADN de un gen. Las moléculas de ADN contienen cientos o miles de genes. Cada uno presenta una secuencia que indica dónde empieza, llamada promotor o secuencia promotora, que funciona como señal de inicio de la transcripción, y otra que indica dónde termina, el terminador o señal de fin de la transcripción. Ambas señales son fundamentales para que la enzima ARN polimerasa transcriba correctamente los genes y pase por alto las regiones de ADN que no lo son. La ARN polimerasa es una enzima multimérica que actúa de manera similar a las ADN polimerasas estudiadas en otro video del canal. Se conocen varias secuencias promotoras, tanto en procariotas como en eucariotas. El ADN del genoma utiliza el ARN como intermediario para dirigir la síntesis proteica. Cuando la célula necesita una proteína determinada, la secuencia de nucleótidos de la región apropiada de la inmensa molécula de ADN del cromosoma se copia primero a ARN en un proceso denominado transcripción. Son estas copias de ARN de segmentos del ADN las que se utilizan como moldes para dirigir la síntesis de las proteínas en un proceso denominado traducción. Por lo tanto, como vimos en el video anterior de esta serie, el flujo de información genética en las células va del ADN al ARN y de este a las proteínas. En las células eucariotas, los transcritos de ARN sufren una serie de procesamientos en el núcleo, incluyendo su maduración o ajuste antes de que se les permita salir del núcleo y ser traducidos a proteínas. Estos procesamientos pueden cambiar aspectos críticos del significado de una molécula de ARN y por tanto resultan cruciales para entender de qué manera las células eucariotas leen el genoma. También hay que tener en cuenta que en algunos genes el producto final es la molécula de ARN. Como en las proteínas, muchas de estas moléculas de ARN se pliegan formando estructuras tridimensionales precisas que desempeñan papeles estructurales y catalíticos dentro de las células. Algunos ejemplos son el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, y el de transferencia, encargado de transportar aminoácidos al ribosoma, participando en la traducción. Empezaremos con el primer paso en la decodificación del genoma, la transcripción, por la cual se forma una molécula de ARN a partir del ADN de un gen. Las moléculas de ADN contienen cientos o miles de genes.
Cada uno presenta una secuencia que indica dónde empieza, llamada promotor o secuencia promotora, que funciona como señal de inicio de la transcripción, y otra que indica dónde termina, el terminador o señal de fin de la transcripción. Ambas señales son fundamentales para que la enzima ARN polimerasa transcriba correctamente los genes y pase por alto las regiones de ADN que no lo son. La ARN polimerasa es una enzima multimérica que actúa de manera similar a las ADN polimerasas estudiadas en otro video del canal. Se conocen varias secuencias promotoras, tanto en procariotas como en eucariotas. Polimerasa 1 es la encargada de sintetizar los ARN ribosomales. La ARN polimerasa 2 sintetiza los ARN mensajeros y la ARN polimerasa 3 los ARN de transferencia. Una vez unida al promotor, la ARN polimerasa queda correctamente ubicada de modo que puede iniciar el proceso de polimerización. En este proceso recorre una de las cadenas del gen, la cadena molde, en sentido 3' a 5'. La otra cadena, la antimolde o codificante, no cumple ninguna función en este proceso. A medida que avanza, la ARN polimerasa separa transitoriamente ambas cadenas de ADN, formando una burbuja de transcripción, de manera que deja expuestas unas pocas bases en esa región. Al mismo tiempo, va ubicando ribonucleótidos complementarios frente a la cadena molde. Los ribonucleótidos, que son los sustratos del proceso, se aparean con los desoxirribonucleótidos de la misma manera que estos últimos entre sí, salvo que en los ribonucleótidos la timina es reemplazada por uracilo. Conforme los ribonucleótidos se van apareando mediante puentes de hidrógeno con las bases de la cadena molde, la misma ARN polimerasa los va uniendo entre sí por enlaces fosfodiéster. Esto ocurre desde ya en la dirección 5' a 3'. La energía necesaria para formar estos enlaces es suministrada por los mismos sustratos, que se encuentran trifosfatados. Al igual que en la duplicación del ADN, la propia ARN polimerasa, junto con otra enzima, eliminan 2 grupos fosfato de cada monómero, liberando la energía necesaria para formar el enlace fosfodiéster con el nucleótido anterior. En la zona de la burbuja, el ARN naciente se encuentra transitoriamente apareado a la cadena molde, pero a medida que la burbuja avanza se desaparea, permitiendo que ambas cadenas de ADN vuelvan a unirse. Además, y del mismo modo que ocurre en la duplicación del ADN, al ampliarse la horquilla de replicación, por delante de la burbuja, la doble hélice de ADN se superenrolla. Esto frenaría su avance, pero una enzima de la familia de las topoisomerasas se encarga de corregir ese superenrollamiento. La transcripción finaliza cuando la ARN polimerasa sobrepasa la secuencia terminadora. El ARN recién sintetizado se libera y la burbuja se cierra. Como se habrá notado, dado que el ARN es antiparalelo y complementario a la cadena molde, su secuencia es igual, excepto las U en lugar de las T, a la de la cadena antimolde. Por ejemplo, si la cadena molde comienza con TAC, TAG, la hebra antimolde es ATG, ATC, TC, y el ARN obtenido comenzará con AUG, AUC, U, etc. Es por esto que en el caso particular de que el producto obtenido sea un ARN mensajero, el que codifica un polipéptido, la cadena antimolde es llamada también codificante, y es la que utilizará, por ejemplo, un científico si desea comunicar la secuencia específica de ese gen. Resumamos los conceptos más importantes. Todos los tipos de ARN se sintetizan por transcripción de diferentes genes. En la transcripción interviene una enzima principal llamada ARN polimerasa, además de otras proteínas con actividades enzimáticas, señalizadoras y reguladoras.
La ARN polimerasa recorre la cadena molde de un gen en sentido 3' a 5' y sintetiza moléculas de ARN, que resultan ser complementarias y antiparalelas a esa cadena. La transcripción no altera la estructura del ADN. Por ello, una vez que están dadas las condiciones para que un gen determinado se transcriba, este proceso puede ocurrir muchas veces, obteniéndose así muchas moléculas de ARN iguales. De hecho, la liberación casi inmediata de la cadena de ARN del molde de ADN, a medida que va siendo sintetizada, supone que se pueden hacer muchas copias de ARN a partir del mismo gen en un tiempo relativamente corto, ya que se puede empezar la síntesis de una molécula de ARN antes de que haya acabado la del anterior. Esto constituye un pequeño evento de amplificación en el cual el material original se preserva y son las copias las que continuarán participando del flujo de la información genética. A diferencia de las ADN polimerasas, las ARN polimerasas no corrigen errores. Si se produjera un error en la síntesis de un ARN mensajero, se verían afectados solamente los polipéptidos sintetizados a partir de esa molécula defectuosa, mientras que de todo el resto se obtendrían polipéptidos normales. Desde el punto de vista evolutivo, al no afectar el ADN, este error no es heredable. La tasa de transcripción de cada gen no es aleatoria, sino que está modulada por mecanismos en los que intervienen numerosos factores proteicos y que dependen de condiciones propias de la célula y también de señales del exterior. Tanto en procariotas como en eucariotas, el ADN cuenta con regiones reguladoras que interactúan con esos factores proteicos. En eucariotas, además, se han descrito otros mecanismos de regulación relacionados con la estructura de la cromatina. En los organismos unicelulares, la regulación de la transcripción está principalmente asociada a respuestas a cambios en el ambiente. Por ejemplo, la presencia de determinado nutriente puede desencadenar la expresión de genes que codifican proteínas necesarias para su aprovechamiento por parte de la célula. En cambio, en los organismos pluricelulares, la regulación de la transcripción cumple un papel fundamental en la diferenciación celular. La expresión de ciertos genes y el silenciamiento de otros determinarán las características morfológicas y funcionales de la célula.